La ciencia en la gran y pequeña pantalla, una actividad realizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, perteneciente al Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia. Saludos y muy bienvenidos una vez más a La Ciencia en la Gran y Pequeña Pantalla, una actividad de la Unidad de Cultura Científica que pertenece al Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hoy vamos a hablar de la serie Legión. Ahora hablaré un poquito sobre ella, una pequeña introducción para que la conozcamos, pero lo que nos interesa es que tiene que ver con el campo de la mente, con la distorsión en la identidad, la distorsión de la realidad, los trastornos mentales, y para ello tenemos con nosotros a José Antonio Ruiz Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado, un placer. Él es doctor en Psicología, profesor titular de Psicología Social en la Universidad de Murcia y director del Servicio de Psicología Aplicada de esta misma universidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en elaboración de informes periciales y su defensa en sede judicial, donde ha aportado luz a complejos problemas psicosociales. Al mismo tiempo, y creo que esto también es muy relevante, es conferenciante, ha sido conferenciante en numerosos cursos y en talleres, además de colaborador frecuente en distintos medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, por lo que además de esa dimensión docente e investigadora, también tiene ese interés por trasladar a la sociedad los conocimientos basados en la evidencia científica y con ello ayudar a la gente a mejorar y con ello también a la sociedad. La serie de la que vamos a hablar, Legión, es una serie que ha tenido 3 temporadas, los años 2017, 18 y 19, en la plataforma HBO, creada por Noah Hawley y basada en el cómic del mismo título, Legión, del guionista Chris Claremont y del dibujante Bill Sienkiewicz, dos auténticas autoridades en el mundo del superhéroe. Y es que, aunque muchos espectadores puedan pasar unos cuantos episodios de los primeros sin darse cuenta, o incluso casi toda la serie, Legión pertenece al mundo del superhéroe, pero en un campo muy concreto, que tiene que ver con el terreno de juego. En este caso es la mente. Esos superpoderes están dentro del campo mental, y lo que se nos cuenta inicialmente es la historia de alguien que ha sido diagnosticado a muy temprana edad como esquizofrénico, y desde entonces, desde muy joven, ha permanecido ingresado en distintos hospitales psiquiátricos. Pero hay un día en concreto en que, a raíz de un encuentro con otro paciente, se empieza a descubrir que ahí puede haber algo más. Y por eso me refiero a que puede haber espectadores que pasen varios episodios de Legión sin darse cuenta de que sí, estamos ante un episodio fantástico, pero no estrictamente superheroico, porque aquí no estamos hablando de superhéroes con capa, con mirada de rayos láser y que se vuelven invisibles o vuelan. Es otro tipo de poder. Y ya digo, sobre todo esto se va a ver con las siguientes temporadas. Nos vamos a centrar en el comienzo y sobre todo en lo que nos propone Legión, que es, al adentrarnos en el campo de la mente, tener un poco claro algunos de esos conceptos que seguramente en muchas ocasiones manejamos con demasiada familiaridad y con poco conocimiento. Algo tan sencillo como aclarar si hay algunas palabras con las que nos referimos a toda esta materia y si son justas. Por ejemplo, ¿se puede hablar o se debe hablar de enfermedades, José Antonio, cuando estamos hablando de trastornos mentales? Bueno, sí, es un tema que tiene su debate, ¿no? Tiene su debate, y a veces se habla no de enfermedades, sino de enfermos o de personas con algunas dificultades, ¿no? Y establecer mucho los límites, ¿no? Entre lo que es normal y patológico, pues en algunos casos es evidente, está claro, pero en otros hay una frontera, ¿no? Es muy habitual que en psicología, que en psiquiatría, pues evitemos las etiquetas diagnósticas, abordamos las dificultades de la persona sin ponerle una etiqueta, aunque la manejemos a nivel interno, pero salvo que tengamos que escribirlo en un informe, con el fin de que la persona no se sienta estigmatizado, ¿no? por un trastorno, por una enfermedad que, como sabemos, la enfermedad mental pues no deja de ser o tener su cierto estigma social. Es que eso también era lo que te quería preguntar. ¿Va a costar deshacerse de ese estigma? Afortunadamente, yo creo que la sociedad está avanzando cada vez más en tener una mentalidad abierta hacia este tipo de personas que tienen dificultades de salud mental, ¿no? Yo creo que ha habido esfuerzos institucionales, esfuerzos culturales en este sentido,
y con la desinstitucionalización, ¿no?, de estos enfermos y el uso, afortunadamente, de ciertos tratamientos que han visto la luz en las últimas décadas o relativamente reciente, pues se ha ido abriendo paso en este sentido. Queda mucho por hacer todavía, pero vamos en la buena dirección. ¿Hay algo de cierto en esa información un poco cuñadil de que no hay cuerdos sino personas mal diagnosticadas? Sí, yo tengo una amiga que dice, todos tenemos un tocaico, ¿no? Todos tenemos un tocaico. Sí, hay cosas que es un continuo, ¿no? Para establecer, cuando hablamos de que una cosa es un problema, ¿no?, pues son varios criterios, podemos tener en cuenta varios criterios. Primero, que sea estadísticamente inusual, ¿vale?, muy extraño, ¿no?, que genere algún tipo de malestar o sufrimiento en la persona o en su entorno, ¿vale?, que haya un desajuste, es muy importante el desajuste a nivel social, familiar, laboral, de estudio, es decir, que la persona tenga dificultades para adaptarse o integrarse normalmente, y que no haya detrás un reconocimiento cultural, sino que sea algo que se considere extraño, inusual o que no esté bien visto por la cultura donde está, ¿no? Por ejemplo, un hincha de fútbol podría ser considerado como que sufre algún tipo de trastorno en una sociedad en la que no hubiera absolutamente ni conocimiento de fútbol, ni pasión, ni fuera habitual vestirse con la camiseta para ir por la calle con la camiseta de un equipo de fútbol, ni gritar en un campo, ¿no? Pero por ejemplo, esa persona, ¿no?, es decir, que lo hace en un campo de fútbol, el problema es que lo hiciera en su trabajo así. Claro, es decir, que esa persona no sepa regular, ¿no? Es decir, oye, el fútbol está ahí y tiene, pues esto como los antiguos romanos que tenían el circo, es decir, hay espacios donde se canalizan, hay pasiones, ¿no? Y hay personas que lo viven con mucha intensidad, pero está ese espacio. Pero ¿qué pasa si eso te lo lleva a tu trabajo? De pronto te vienes aquí a la universidad gritando y tal, me encanta la asignatura, no sé qué, y está ahí con una zambomba en la asignatura, eso no. El problema sería que el que trabaja en una tienda y cada vez que vende algo se levantara la camiseta, se fuera al escaparate y hicieran la ola, ¿no? Es decir, eso diríamos que no está bien contextualizado. Bueno, hablabas también de las instituciones en las que se trata y en ocasiones hay que tener recluido a algunos de los que sufren este tipo de trastornos. El punto de partida de la serie Legión es esto, es una institución en la que hay determinadas personas que, bueno, por sus condiciones, por el tratamiento no permite que se puedan reintegrar en la sociedad y permanecen años, décadas incluso en una o van moviéndose de una a otra institución. Sin hacer demasiados spoilers, diremos que también en este caso es un poco una medida de contención, no tanto para una enfermedad que no se puede tratar, sino alguien que si dejamos que se desarrolle en su potencial puede ser potencialmente peligroso. Pero sin entrar en eso, que eso ya sería más de análisis de la serie en sí, hoy vamos a hablar más bien de los trastornos mentales. Hay ocasiones en las que no hay otra forma de tratar estos trastornos que una persona esté recluida, no vamos a decir de por vida, pero sí durante años en una o diversas instituciones. No es la política actual. ¿Vale? Bueno, actual. Desde hace ya algunas décadas, como digo, se hizo un esfuerzo por desinstitucionalizar, ¿vale? Gracias también de ciertos fármacos, de ciertos tratamientos, de los centros de atención, los centros de día, los centros de salud mental. Claro, eso ha llevado a que la carga, por así decirlo, el peso de ciertos enfermos, especialmente los que están muy afectados, por recaer sobre las familias, ¿no? Y a veces en nuestra cultura que tenemos los cuidados de una forma estereotipada o machista se atribuyen a la mujer, ¿no? El cuidado de enfermos, de niños y de ancianos, pues ha recaído a veces en las madres que se han tenido que encargar de sus hijos enfermos, ¿no? Y eso pues ha supuesto sacar esa enfermedad de la institución y a veces que haya descansar la familia. Es cierto que estas personas cuanto más se normalicen, cuanto más se integren en la sociedad, mejor, ¿no? Y por tanto, la filosofía de desinstitucionalizar es una filosofía correcta. Si bien es cierto, sí que hay, llamaríamos, ¿no?, hospitales penitenciarios, ¿vale?, que es una forma de decir, ahí tienen ingresadas a personas que normalmente padecen algún tipo de enfermedad mental gravísima, pero que además son peligrosos para la sociedad. Y en esos casos sí que
A diferencia, por ejemplo, ¿no? de un criminal, alguien comete un delito X, tiene una pena de tantos años de cárcel y, bueno, pues esa pena de cárcel pues tiene que cumplirla para insertarse en la sociedad o tratar de reinsertarse en la sociedad. En el caso de cuando hay un trastorno mental que puede haber justificado ese acto, ¿vale? Justificado quiere decir, aquí en el mundo de la psicología forense se habla de control cognitivo y control volitivo, es decir, nuestros pensamientos, también nuestros procesos mentales, pero también nuestra voluntad, ¿no? Entonces, cuando el control cognitivo y volitivo está afectado, se habla de que una persona puede ser... Es decir, que no sabes lo que haces y no eres capaz de controlarlo. De controlar tus acciones. Entonces, una persona que mate a alguien en el contexto de un brote psicótico, por ejemplo, una esquizofrenia con un perfil paranoide y sentir que vienen a por ti, pues cuando tú sientes que te van a atacar y van a por ti, puedes entrar en el momento de defensa y contraataca y te defiende y puedes agredir y matar. Pero ahí hay una desconexión con la realidad. Cuando eso es así, se considera que esa persona es inimputable. Pero claro, ¿qué hacemos con una persona inimputable? La sacamos a la calle y si es peligrosa, bueno, pues para eso está ese tipo de hospitales penitenciarios. Cuando ya hablamos que ese delito está en el contexto de una enfermedad, ¿cuál es la condena? Pues si se cura o si desaparece, pues ya no tiene sentido que la persona esté en una institución, ¿no? Y a veces establecer los límites no es sencillo, pero todos conocemos casos muy notorios, muy públicos, de personas que han cometido crimen en el contexto de un trastorno, un brote psicótico, y pasado un tiempo pues se ha contenido eso a través de la terapia correspondiente y se les deja libertad, ¿no? Y tiene sentido que sea así, ¿no? O sea, que hay que recordar, si me permites, que saque al jurista que llevo dentro, que se note que estudia Derecho, que el Código Penal no solo incluye penas y multas, sino también medidas de seguridad, que sería lo que te estás refiriendo. Exacto. Que alguien considerado legalmente inimputable, claro, culparle no le puedes culpar porque no ha sido consciente de sus actos ni dueño de los mismos, pero el reproche penal que se merece no es estar encerrado, digamos, como castigo, sino una reclusión o una serie de medidas, un internamiento o un tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, lo que sea, para tratar de que no se repita y de que no sea ni un peligro para sí mismo ni un peligro para la sociedad. Por eso serían medidas de seguridad. En parte nos da la sensación al ver Legión, al ver esta serie, que algo de este componente hay en algunos de los personajes que encontramos aquí y sobre todo en el protagonista, porque yo creo que la motivación para que esté en esa institución en la que lo vemos es que se le considera, y tampoco vamos a desvelar por quién, se le considera un peligro potencial. Por lo menos no han dicho, bueno, nos lo quitamos de encima y lo matamos. Es decir, por lo menos lo tenemos vivo. No nos desvelamos gran cosa porque ya desde el primer episodio se ve, pero efectivamente hay la idea de que está en una institución psiquiátrica, ¿no? Para tenerlo contenido, ¿no? Y tenerlo supervisado, tenerlo vigilado y tratar de tenerlo controlado, ¿no? Es decir, ese es a veces esa función, ¿no? Y en la serie se ve esa cuestión de tenerlo recluido. Y dentro de ese confinamiento, digamos, además del confinamiento físico, de tenerlo en una institución, llama la atención que al principio lo que el espectador ve, que es lo mismo que ve el protagonista, es que a él se le ha hecho creer que es esquizofrénico porque su poder reside en la mente, y un poco para convencerlo de que las cosas que puede ver, que puede percibir, que no son reales, y que no tiene que ver con sus poderes mentales, la solución, que yo creo que es imaginativa y quizá incluso correcta dentro del contexto de la metarealidad de esta serie, es bueno, ya que no lo podemos controlar del todo, vamos a hacerle pensar que es esquizofrénico, que se desconecta de la realidad, que todo eso que él puede llegar a conseguir con la mente realmente no existe. Pero lo que me interesa en este caso, José Antonio, es darnos cuenta de si lo que se nos muestra en esta serie, de cómo sería la percepción de la realidad o la distorsión de la realidad y el trastorno disociativo de la identidad, si eso más o menos se corresponde con la realidad, o sea, si se ha ido demasiado el guionista de fantasioso o si realmente podemos decir, bueno, viendo esto nos podemos llegar a hacer una idea, aunque sea aproximada de la realidad. Hay muchas cosas que me sugiere lo que me plantea, ¿no? Y voy a intentar... vamos a ver, que en el mundo del cine, de la televisión, de las series, se tome la realidad como excusa para contar una historia, eso es bien conocido. Es decir, y es difícil a veces establecer los límites y sabemos, por ejemplo,
que la esquizofrenia es un tipo de trastorno heterogéneo, ¿vale? Entonces a veces establecer los límites entre lo que es fantasía y lo que no es complejo, ¿no? Pero sí es cierto que las series se permiten licencias, ¿no? Y bueno, en este caso es una serie de superhéroes, como tú decías, pero que o arranca de la enfermedad mental y entonces va mezclando elementos que pueden ser reales con elementos que no. Por ejemplo, una de las cuestiones que me sugiere, ¿no? tu pregunta, o uno de los aspectos es la idea de que hay un tipo de esquizofrenia que tiene que ver con la esquizofrenia de perfil paranoide, ¿no? Sentir que la gente va en contra tuya, que el gobierno quiere, que no sé qué, que hay un complot, etcétera. En este caso lo peor es que lleva razón. En este caso lleva razón, efectivamente. Pero en muchos casos nos encontramos un continuo, todo esto que hemos estado viviendo hace poco con el tema de las vacunas, que si me están implantando el chip, que si se me chip, queda pegada la cuchara, decir, hágalo debajo de la ducha, a ver si también se le queda pegado. Hay elementos ahí que hay una continuidad. Por ejemplo, en lo que hemos observado como consecuencia de la pandemia, que los cuadros ansiosos y fóbicos se han disparado, pero también los cuadros de perfil conspiranoico, ¿no? De perfil paranoide. Y es cierto que hay pacientes o personas que tienen esquizofrenias paranoides con muy poquita conciencia de su enfermedad, ¿vale? Y entonces están a la defensiva. Entonces, cuando les inyectan, por ejemplo, cuando les ponen... son pacientes que son resistentes a la medicación, ¿no? No quieren tomar la medicación, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, los neurolépticos, que es uno de los grandes avances de la psicofarmacología, precisamente en este tipo de cuadros, de trastornos, han permitido, esto que decíamos de la desinstitucionalización, lo han permitido porque los neurolépticos, ese tipo de psicofármacos, han puesto bajo control síntomas que antes no se podían controlar tan claramente, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, casos donde el paciente, si se tiene que tomar la pastilla todos los días, no se la toma. Claro. Entonces han llegado a fármacos retardados que te pinchan una vez al mes y durante ese mes pues estás protegido, ¿no? Pero claro, en el momento, cuando faltan unos días ya se va empezando a pasar el efecto, la persona pone su resistencia, dice, es que esto que me pinchan me quita la claridad, me quita la verdad y dejo de ver las cosas como son, ¿no? Dejo de oír mis voces, ¿no? Sobre todo, ya digo, en estos perfiles paranoides, son perfiles paranoides y se ponen a la defensiva, ¿no? Y cuando están ahí pues pueden ser incluso potencialmente peligrosos, aunque aquí de reconocer que, y esto es importante señalarlo, que los enfermos mentales, no por el hecho de ser enfermos mentales, son potencialmente más peligrosos que población. Al contrario, los estudios dicen que un enfermo mental es más fácil que sea víctima a que sea agresor. Pero sí es cierto que hay algunos tipos de alteraciones, por ejemplo, un paranoide, pues como he dicho antes, si te sientes atacado te puedes defender, ¿no? Y esto puede ser peligroso para los demás desde una desconexión de la realidad, ¿no? En la serie también, aunque ya digo que no la tomemos como artículo de la realidad, pero sí que vemos también que necesita una vinculación. Pero lo que me estabas diciendo de que puede ser más víctima que agresor, me parece que también será esencial la construcción de una relación sólida con el entorno, sobre todo el entorno familiar. Y vemos cómo en el caso del protagonista es que necesita un asidero. Le vemos además construir una relación con alguien a quien no puede tocar, que eso no deja de ser curioso, que a tu pareja no la puedas tocar, porque es que tu pareja, su trastorno es que nadie la puede tocar. Pero vemos también la importancia esa de tener un asidero emocional. Eso en la serie lo vemos y me imagino que en la realidad, evidentemente, con otras connotaciones, será también esencial. El apoyo social es uno de los mayores protectores frente a la enfermedad mental, a los problemas de salud mental. Antes hablaba de la familia, es decir, es importante tener una red social. Por ejemplo, el estrés, si hay factores de riesgo, ¿no?, para determinada patología, pues si tienes un buen apoyo social, un buen soporte, eso puede anular el efecto potencialmente peligroso de esos factores de riesgo, ¿no? Entonces sí, es importante tener esas conexiones. Hablabas antes también, perdona, sí, de la disociación, sí, ¿no?, que hemos hablado también. Son ese tipo de trastornos especiales, ¿no?, dentro de la psicopatología, de los cuales comentábamos antes a micro cerrado, ¿no? Pues hablábamos de películas, cosas así. Hay una enorme cantidad de películas que de una manera u otra, como son películas que ya llevan cierto tiempo, no considero que esté haciendo spoilers, ¿no? Los spoilers son de cosas más recientes, entiéndolo así. Pero, por ejemplo,
películas clásicas como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Películas incluso del mundo de la comedia, como el profesor Chiflado o Zelig, ¿no? de Woody Allen, donde abordan el tema de la disociación, ¿no? Y luego películas pues interesantes, o también del mundo de los superhéroes, como Múltiple, de esa trilogía, ¿no? Que del Protector, Múltiple y Cristal, ¿no? Sí, una trilogía donde ahí mezclan también el tema de los superhéroes. Pero es cierto que hay en el cine hay muchas películas de este estilo, algunas que están basadas en hechos reales, como estábamos hablando de Civil, ¿no? Que decíamos también que no es una película muy conocida, que es más bien un telefilm, pero que recoge el caso real de una chica que se le diagnosticaron hasta 16 personalidades, que parece que puede ser una de las inspiraciones también para Múltiple. Sí, bueno, a partir de ese caso después se escribió un libro y de ese libro surgió ese telefilm. Eso pues cuando se estrenó ese telefilm, hubo una auténtica avalancha de personas que decían padecer ese trastorno y tiene así más recientemente también el Club de la Lucha, también entremezcla trastorno disociativo y la esquizofrenia. Lo de los trastornos disociativos es una cuestión que tiene que ver con la idea de que si nos lo preguntamos, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo, no? Y pensamos que tiene que ver con el hecho de que nosotros integramos nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por los trastornos disociativos hay un problema de integración, ¿no? Y entonces el problema es que la persona no integra sus recuerdos y a veces eso se configura en lo que llamamos casi elementos o patrones de personalidad diferentes, ¿no? Y como en este caso a veces la gente habla de personalidad múltiple como si hubiera dos, pero es que puede haber más de dos, y en este caso de Civil se identifican hasta 16 personalidades, ¿no? Diferentes, ¿no? Son personas que, una de las características que tienen las personas con trastornos de la identidad disocial, casi el 90% han tenido durante la infancia experiencias de abuso físico o sexual bastante traumáticos, ¿no? Y entonces hay como una ruptura, como un rechazo, ¿no? De eso, hasta el punto de que se fragmenta la identidad. Pero son personas que pueden tener esos trastornos y el motivo de consulta es cosas del tipo, es que a veces aparezco en sitios como la película El Club de la Lucha, al principio de la película, cuando va el médico, dice, es que estoy en sitio y no sé cómo he llegado a ese sitio, no sé por qué llevo esta ropa, ¿no? O es muy habitual también que la gente, ¿te acuerdas de? Pues no me acuerdo de, pero si estabas tú allí y hiciste esto, pues no me acuerdo, ¿no? O sea, hay problemas de amnesias, de como cosas que se apartan, que pueden tener o no un componente traumático, ¿no? Porque es verdad que hay elementos traumáticos que se pueden apartar, pero luego en la cotidianidad la persona también se activa y se desactiva, o de pronto te comentaba un caso que tuvimos en el SEP hace algún tiempo de una persona que decía que en mi escritorio aparecen carpetas que yo no recuerdo haberlas puesto con vídeos de contenido violento y yo no sé cómo han llegado esos vídeos ahí, ¿no? Y además puedes pensar que es otra la causa, puedes pensar que hay un hacker o lo que sea, y realmente es algo que tú estás haciendo y no eres consciente. Sí, lo que pasa es que a veces las personas con trastorno de identidad disocial sí que tienen cierta conciencia de que algo pasa, porque por ejemplo pueden tener experiencias de sentirse o de verse a sí mismos hablando o comunicando, y entonces es como si estuvieran siendo espectadores de sí mismos, es decir, soy yo, pero no puedo controlar lo que digo, lo que hago ni lo que estoy haciendo, ¿no? Y tienen sensación de que algo no va bien, ¿no? Comentabas que eso puede tener también algún parecido con esas sensaciones hipnagógicas e hipnapópicas, ¿verdad? Alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas, ¿no? Que es cuando entras y sales del sueño, que todavía la desconexión física y mental no está completamente sincronizada. Sí. Y es eso, que crees que ya te has levantado, has desayunado, has ido al trabajo y pronto te vuelves a despertar y dices, pero si yo ya lo había hecho todo esto. Sí, ahí podemos tener eso es algo normal, que nadie se asuste si en el contexto de coger o dejar el sueño hay unas sensaciones extrañas, o tener la sensación de que tu pierna ocupa toda la habitación, o cosas así, sensaciones irreales, que están, como digo, en el mundo de la alucinación y por tanto de la psicosis, pero también esas sensaciones de irrealidad que también se pueden experimentar en momentos de estrés muy intenso. Cuando una persona está en momentos de estrés muy intenso, tener la sensación de que el mundo es irreal, de que esto es una pecera, de que son sensaciones de irrealidad, o se llaman de despersonalización o desrealidad. La de despersonalización tiene que ver contigo, ¿no? Pero la desrealidad tiene que ver con el entorno, ¿no? Que hay
algo como que extraño, como que es de plástico, como que es irreal, ¿no? Y eso puede también tener que ver con experiencias de estrés agudo, ¿no? O de haberte tomado 3 cafés y de pronto estás en mucho estrés, ¡pum!, y tienes unas sensaciones extrañas, ¿no? Eso es, pues imaginemos que eso es más común, más frecuente y no lo puedes controlar, como ya entramos en el mundo, como decíamos antes, de lo patológico y puede configurarse como un trastorno. Aquí vemos, bueno, como medida de precaución vamos a hacer creer a este ser tan poderoso que es esquizofrénico, pero la esquizofrenia es algo que tiene, me explicabas, que tiene como grados, que es como un espectro y que no tiene un blanco y un negro, sino sería como una escala de grises en la que seguramente muchos estamos confundidos sobre lo que es ser o lo que no es ser esquizofrénico. Sí, la esquizofrenia es una de las patologías de las más graves. Cuando estamos hablando de esquizofrenia, de trastornos de la identidad disociada o de trastornos disociativos de la identidad, es como diríamos psicopatología mayúscula, con mayúsculas, ¿no? La esquizofrenia es de ese tipo de psicopatología dura que lleva a una persona pues esté incapacitada, ¿no?, para el resto de su vida, porque se puede considerar crónico. Bueno, hay otros tipos de trastornos del espectro esquizofrénico que no tienen por qué cronificarse, ¿no? Por ejemplo, el brote psicótico breve, sí, es cuando los síntomas están un día, pero menos de un mes, ¿no? Y entonces pues, puede darse una sola vez. Lo normal es que si se da una sola vez, eso puede no volver a repetirse. Sí que es señal de que, ojo, porque tu cerebro es vulnerable y si se repite, para que te hagas una idea, normalmente como este tema, un brote psicótico suele llevar asociado 1 año de tratamiento farmacológico, 2 brotes psicóticos suele llevar asociado 5 años de tratamiento farmacológico y a partir de 3 ya se considera crónico. Bueno. ¿Vale? Entonces, es de ese espectro, ¿no? Lo tenemos también los trastornos delirantes, que hay de varios tipos. Está el trastorno delirante tipo erotomaníaco, que es pensar que alguien se ha enamorado de ti o que tú te has enamorado de alguien. Por ejemplo, en el fenómeno fan, de personas que dicen, es que esta persona está enamorada de mí, ¿no? Y creen que un gran artista lo quiere y que me canta a mí, cuando me canta a mí, ¿no? Luego tenemos los trastornos delirantes de tipo persecutorio, personas que... Antes se ha hablado de esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide es cuando hay una desconexión muy marcada y más generalizada, pero el trastorno delirante puede ser sobre cosas muy concretas, ¿no? Y fuera de ese foco, que además es resistente a la crítica y a la evidencia y a la prueba, fuera de ese foco, la persona puede aparentar total normalidad y ser y estar relativamente adaptado, ¿no?, fuera de ese foco. Tenemos también la celotipia, ¿no? Pensar que tu pareja te está siendo infiel aun cuando no lo sea y da igual. Sí, aunque no haya evidencia, pero ya te creas tú la evidencia. Exactamente, es decir, esos son los trastornos de tipo delirante y son de ese arco esquizofrénico. Luego tenemos el esquizoafectivo, que mezcla síntomas emocionales con síntomas psicóticos, el esquizofreniforme, que tiene los síntomas de la esquizofrenia pero en menor duración, menos de 6 meses, ¿no? Pero vamos, para que la gente entienda qué es una esquizofrenia, estamos hablando de fundamentalmente 5 conjuntos de problemáticas, ¿no?, que duran más de 6 meses y en la mayoría de los casos pues tienden a ser, cuando se habla de esquizofrenia, casi con toda seguridad estamos ante un trastorno crónico que puede suponer la baja laboral o la incapacidad de esa persona. Uno tiene que ver, están los delirios, ¿vale?, que los delirios más o menos los he definido, es la creencia fija, incluso es monolítica, incluso en contra de evidencia disponible, ¿no? Y una persona dice que esto es así y aunque te diga no, es que no lo es y tal, pues sigue pensando que es así. Es decir, eso es resistente a la crítica, lo delirante. Pero eso, perdona que te interrumpa, ¿podríamos empezar a diagnosticar así a quien cree que la Tierra es plana o que Cuba no es una dictadura? Por ejemplo, sería un extremo, ¿no? Ya digo, decir si es un trastorno o no tiene más componentes, ¿no? Pero sí, evidentemente distinguir una idea fija, porque hay personas que defienden cosas del mundo de la política con mucha vehemencia. Pero no significa que esté trastornado. Efectivamente. Pero claro, empezar a decir, por ejemplo, cuando... El otro día leía que los tierraplanistas niegan la existencia de Australia, ¿no? Y dicen que eso no existe, claro, que es un mundo de actores, ¿no? Que todos son actores, ¿no? Entonces, claro, ahí estaríamos hablando... Además, la prueba es, ¿tú has estado en Australia alguna vez? No, pues ya está. Sí que no existe. Claro, si esa persona mantiene esa idea, ¿no? Pero fuera
pues podríamos decir que tiene un delirio muy focalizado, ¿no? Luego tendríamos las alucinaciones, que las alucinaciones tienen que ver con experiencias perceptivas sin que haya un estímulo. Que esto lo vemos también en esta serie. Exactamente. Un poco también como maquillaje para disimular los poderes que tiene esta persona. Vamos a hacer que crea que es que eso está solo en su imaginación. Pero fíjate, por ejemplo, las alucinaciones, las más frecuentes son las auditivas, ¿no? ¿Vale? Son las más frecuentes. Todo eso abre todo el mundo, por ejemplo, en los procesos de duelo. Todo eso, las alucinaciones auditivas pueden ser normales, escuchar a una persona fallecida y hable todo el mundo de los fantasmas, ¿no? Todo eso, y entran dentro de tu mente, tu cerebro, que echa de menos a una persona, puede terminar alucinando y escuchando voces o oliendo perfumes, es decir, de la persona fallecida, ¿no? Y todo eso entra dentro del mundo, ya digo, dentro de un duelo normal, no hace falta que sea patológico, pueden tenerse experiencias tan extremas como esas, ¿no? Y un duelo también, por lo que tengo entendido, no lo asociemos únicamente a la muerte de alguien, o sea, un proceso de duelo es un proceso que puede ser, me han despedido, es más amplio. O me ha dejado la novia, o es un tengo un accidente con la moto y me quedo sin moto, o sea, es un proceso tendríamos un duelo de la moto que hemos perdido. Bueno, se suele más vincular a personas o a cosas importantes, salvo que le tengan mucho cariño a la moto. A eso me refiero. Pero sí, bueno, el mundo de las alucinaciones, por ejemplo, cuanto más elaboradas sean, es decir, visuales, normalmente peor pronóstico tiene el trastorno, ¿no? Pero ya digo, como he dicho antes, hay un continuo, ¿no? Entre lo que entra dentro de la normalidad y a partir de qué momento empezamos a hablar de que eso es un problema, ¿no? Además de delirio, alucinaciones, luego tenemos también alteración del pensamiento o del lenguaje, la forma en que un esquizofrénico se pone a hablar de cosas sin sentido, mezcla palabras, le hace una pregunta y se va, o te hace preguntas extrañas, es decir, el lenguaje está alterado, la forma en que percibe la realidad, pone un foco en una cosa y hace una interpretación, ¿vale? ¿Vale? En el pensamiento también tiene fenómenos, por ejemplo, de sentir que te están robando el pensamiento, o de sentir que te están metiendo pensamientos que no son tuyos. Esos son formas también de alucinaciones, pero relacionadas con el pensamiento, ¿no? Pero sentir que te roban el pensamiento se podría asociar a ver mucho Telecinco, por ejemplo. yo como dice, había un meme por ahí, decía, ver 10 minutos seguidos Telecinco te baja 2 puntos el coeficiente intelectual. Sí. Bueno, una pregunta, José Antonio. Si hay alguien que a su alrededor tiene una persona que a lo mejor está escuchando esto, está leyendo, que es lo que creo que no debemos de hacer nunca en Internet, que es mirar los síntomas de las enfermedades para pensar que las tenemos nosotros o las tiene alguien de nuestro entorno, pero ¿cuándo sería aconsejable que alguien se lo tome en serio y diga, esta persona de mi entorno veo que hace esto, esto y esto? En este tipo de cuadros... ¿Puedo sospechar qué? ¿Qué sería aconsejable hacer? En este tipo de cuadros, que como he dicho es psicopatología mayor, inmediatamente. Es decir, si uno observa que una persona está alucinando, está desconectando de la realidad, porque he dicho alucinaciones, delirios, pensamientos, pero está también comportamiento desorganizado, extraño, raro o catatónico, que se queda quieto, que lo mueves, o una emocionalidad, que sería el quinto elemento, una sintomatología negativa que tiene que ver con la emocionalidad, un aplanamiento afectivo que no reacciona a nada. En este tipo de casos, que como he dicho, la contención es fundamental. A veces yo pongo el ejemplo de un coche, ¿no? Tú en el coche, si lo llevas con marcha baja, va acelerado. Tú puedes tener el coche acelerado un tiempo, pero si lo mantienes acelerado mucho tiempo, se puede romper. Sirviendo un poco la comparación, en el mundo de la psicosis, un brote psicótico hay que contenerlo lo antes posible, porque si lo contienes farmacológicamente, porque ahí no hay otra manera de momento de contención farmacológica, puedes prevenir daños a medio y largo plazo, ¿no? Y a veces hay brotes complejos. Cuanto más difícil sea de contener el brote, peor pronóstico tiene, porque probablemente estemos ya ante un diagnóstico de esquizofrenia crónico y de tratamiento para toda la vida, ¿no? Entonces, si una persona detecta, ya digo, alguno de estos elementos, de estos que estamos diciendo, que es psicopatología dura, eso es inmediatamente. Además, ni médico ni nada, urgencia psiquiátrica. Urgencia psiquiátrica. Es decir, mira, es que está diciendo que está escuchando o que ha visto a no sé quién y está... Urgencia psiquiátrica. Y valora un profesional hasta qué punto... Yo he dicho que, por ejemplo, que una persona esté en un proceso de duelo y esté escuchando o sintiendo... eso entra dentro de lo... Podría entrar dentro de lo normal, pero ante la duda te lo llevas a urgencia psiquiátrica y que te diga el psiquiatra, no, esto está en fase aguda de duelo y ya está, ¿no? Y que te lo vea un profesional de la salud mental. Porque en este tipo de cosas el tiempo juega en contra. Es decir, si una persona tiene sintomatología activa de este estilo, hay que superar los miedos, los tabús. ¿Qué es tabú? A ver si la gente va a pensar que está loca.
chicos, es que esto hay que que si no intervenir. está bien, hay que Es que hay que tratarlo. intervenir. Y bueno, por ir terminando ya, la serie, insisto, es una serie ficción con componentes fantásticos, superhéroes, el terreno en la mente, y en muchas ocasiones en esta serie y en muchas películas el guionista deja correr también su imaginación, pero se comprende parte al menos de los trastornos disociativos de la identidad y disociativos de la realidad viendo esta serie. Si uno ve la serie Legión, puede llegar a comprender qué es lo que le pasa por la cabeza a alguien que sufre algún tipo de algún trastorno de este tipo. Puede ser una aproximación. Ya digo que ahí, si le interesa el mundo, ¿no?, de la disociación, pues que no es exclusivo de los trastornos de identidad de este estilo. También, por ejemplo, el estrés postraumático también a veces tienen episodios de irrealidad bastante marcados y de despersonalización bastante marcados. Pero sí, la serie puede ser una excelente manera de introducir. Hablamos de otras películas, si le gusta el tema, pues se puede ir metiendo, ¿no? Tenías en una chuleta unas cuantas muy interesantes, sí, de Capax, por ejemplo. Capax es de esquizofrenia, pero es una película interesante. También otra película que me gustó mucho, un poquito triste, pero me gustó mucho, El Rey Pescador. Es una película también muy interesante que aborda este tema. O otra película también que se hizo muy famosa, de cómo el estrés puede llegar a quebrar las mentes, como el Cisne Negro. Pero sí, Capax es una película que entrañable y además te hace dudar a ti como espectador. Eso es del mundo de la esquizofrenia, ¿no? Del mundo de los trastornos disociativos. Una película que me acordé, preparando la entrevista de hoy, me acordé de otra película que se llama Las dos caras de la verdad, ¿no? Edward Norton. Una película, Edward Norton y Richard Gere, una película interesante, ¿no? Y que plantea, ¿no?, esta cuestión de la disociación. Y otra película también, lo que pasa es que mezcla, no son tan interesantes. Por ejemplo, esa de Múltiple que decíamos antes, tiene que ver con esa trilogía también que conecta con los superhéroes también, la de El Protegido, Múltiple y Cristal, ¿no? Ahí hay elementos también de trastornos disociativos. Yo siempre creo que tampoco le puedes pedir a una película, no es un documental, no es una cosa fidedigna. Se le puede permitir al director, al guionista, tomarse licencias, pero bueno, es una forma de acercarnos a una realidad compleja. También una película muy muy interesante que recomiendo, una película de finales de los 60, El Estrangulador de Boston. Ese es un clásico que está basado en hechos reales y es un peliculón, ¿no? Y aborda el tema de la disociación, ¿no? Y hay en el mundo del cine y muchas películas que pueden ayudar a conectar, ¿no?, con ese mundo. Y es verdad que la psicopatología, el acceso a la psicopatología, la gente común no, pues sí, siempre tiene alguien que está deprimido, que ha tenido, pero la psicopatología con mayúsculas, pues salvo que estés en el mundo de la salud mental o tengas un familiar directo afectado de esto, pues no es algo así que te vayas a encontrar o a conocer, y muchas veces el cine y las series permiten conocer esa realidad. Distorsionan un poco también, sí, pero por lo menos en ocasiones nos pueden permitir asomarnos. Por ejemplo, películas como Shutter Island, que te dejan... Una película también muy interesante. Y que te dejan con una reflexión que es casi como lo del final del Quijote, ¿no? Que si es mejor haber vivido loco pero morir cuerdo. Sí, sí. Pero por lo menos te plantean esa reflexión y sirven de aproximación. Legión, bueno, por lo menos se puede entretener y... ¿no? Es una serie muy interesante, tiene una excelente factura. Que la fotografía... La fotografía y bueno... Quiero decir, yo no le diría a un estudiante de psicopatología que se estudie el examen viendo la serie, ¿no? Porque evidentemente hemos dicho que hay licencias. Pero es una buena manera, ¿no?, de conectar y de interesarse por ese mundo que hemos dicho estigmatizado, oscuro, diferente, distinto de la realidad humana, que es muy variada, y de entre ellas pues también ahí está la enfermedad mental, indudablemente. Bueno, pues yo creo que le hemos pegado un repaso a la serie, la proponemos por lo menos para aproximar al tema. Y nada más, pues José Antonio Ruiz Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor en Psicología, profesor titular de Psicología Social de la UMU y director del Servicio de Psicología Aplicada de la UMU. Muchísimas gracias y esperemos tener alguna excusa en algún momento para volver a invitarte. Yo encantado, me gusta el cine, soy cinéfilo y encantado, lo disfruto. Pues muchas gracias.
Y nada, despedimos aquí otra entrega de La ciencia en la gran y pequeña pantalla, una actividad de la Unidad de Cultura Científica que pertenece al Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias.